PL, SQL. Escuchen, cuando en principio se creó SQL, solamente se utilizaba para hacer consultas, pero hoy en día es mucho más completo, digamos, y se volvió prácticamente un lenguaje de programación. Fíjense, le dice PLSQL o Procedural Language, Query Language. Dice, es una extensión de SQL que agrega construcciones propias del lenguaje procedimentales, obteniendo como resultado un lenguaje estructurado más completo que SQL. O sea que ustedes pueden hacer prácticamente, es un lenguaje de programación y pueden tener procedimientos, ciclos, bucle, if, todo lo que ustedes hacen en un lenguaje clásico, tradicional de programación. Fíjense en cuáles son las características. Dice, la unidad de programación utilizada es el bloque. Todos los programas están conformados por bloques. Típicamente cada bloque que lleva una acción lógica de un programa, o sea, cada bloque hace algo. Y la estructura tiene las siguientes partes. Fíjense. Declare, cuando ustedes hacen una sección declarativa, tienen variables, tipos, programas, pueden, todo lo que ustedes quieren declarar ahí. Un begin que le dice el inicio del bloque que ustedes quieren trabajar, que es la sección ejecutable. Bueno, y todas las instrucciones que van a tener dentro del begin y el end, ¿no? Y el exception, que para los que vieron Java conmigo en otra materia, ¿para qué le servía el exception? Podría ser para capturar secciones. Sí, o sea, más que nada para manejar excepciones o manejar errores, digamos, ustedes acá pueden también manejar errores. Fíjense que esta es una estructura clásica, digamos, que si ustedes lo pueden asimilar, es semejante a Pascal o puede ser semejante a Java. Es una estructura clásica, digamos, de un programa, de un lenguaje de programación. Entonces tienen declare, para declarar las variables, los tipos, lo que ustedes vayan a trabajar. Begin, un end y un exception para manejar, ¿no? Que solo se requiere la sección ejecutable. ¿A qué se refiere con la sección ejecutable? Todo lo demás es opcional. ¿Cuál es la sección ejecutable? Un Beijing. Lo que está dentro de begin y end, digamos. El exception pueden o no usarlo, digamos, este manejo de errores. Digamos, es muy probable que ahora no lo hagan, digamos, porque recién están aprendiendo. El declare pueden o no declarar alguna variable, digamos, pero el begin y el contenido que tengan dentro del begin y el end, sí o sí tiene que usar, ¿no? Y la única instrucción SQL permitida en un bloque son insert, update, delete y select. Fíjense, en esto parece algo restrictivo porque limita un poco la cantidad de acciones que ustedes pueden trabajar, pero le indica con qué pueden, eh, hasta dónde pueden ustedes llegar a hacer eh, el insert. ¿Para qué era? Para algo, ¿no? El insert. ¿Qué les permite hacer? Insertar. Insertar registro, modificar, borrar y hacer algún select, ¿no? Ahora vamos a ver, bueno, después de ver la teoría, vamos a ver algún ejemplo por ahí un poco más desarrollado donde ustedes van a ver, digamos, qué es lo que van a hacer en la práctica. Fíjense, hay algunas cosas que no pueden hacer como drop, create o alter y que no están permitidas. ¿Por qué creen que no pueden hacer eso? ¿Por qué por qué puede ser que no sea necesario hacer un drop? ¿Qué instrucciones vieron ustedes con un drop? ¿El drop qué significa? ¿Qué es un drop? Para eliminar una tabla. Puede ser para eliminar una tabla o para eliminar un índice o para eliminar una base de datos. ¿Y por qué puede ser que no quiera yo borrar una tabla?
o crear una tabla, o alterar una tabla, o crear una base de datos. Porque fíjense que dice que no están permitidas. ¿Qué significa que están permitidas, que no están permitidas? ¿Ustedes las pueden usar o no? ¿Que solo lo puede usar el administrador? No, no, no. El sentido es muy por un tema de seguridad. Imagínense ustedes que hicieron un programa y en el programa controlan ustedes, no sé, si el legajo igual a 500 no cobró nada este mes, entonces hacemos un drop database y borran la tabla, la base de datos. ¿Les parece que está bien o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Sería conveniente eso o no? No. No, porque van a borrar toda su base de datos, o van a borrar una tabla, o van a crear una tabla. Entonces, el sentido de esto es que yo no pueda tener, o sea, yo puedo hacer ciertas operaciones, pero no puedo hacer operaciones que afecten el tema de la seguridad, como sería borrar una tabla o, crear, o borrar una base de datos, ¿no? En ese caso van a tener que salir y utilizar el PGAdmin o la herramienta que ustedes quieran, digamos, para borrar, digamos, pero no dentro de un programa, ¿no? Entonces, tienen el bloque, es lo que maneja el PLSQL, y tienen un declare para declarar variable, un begin y un end, que es para colocar su sentencia ejecutable, y un exception para manejar errores. Y no todas las instrucciones están permitidas, si la de insert, update y delete, select, ¿estamos? Y el drop, create y alter no están permitidas. Acuérdense de eso porque en algún momento ustedes van a querer hacer un create table y le va a saltar un error, digamos, y es porque no están permitidas eso dentro de PLSQL. ¿Estamos? Tengan en cuenta eso. Fíjense, pueden tener comentarios. Por ejemplo, fíjense acá que lo que está haciendo es en la sección variables se indican la variable utilizada. Por ejemplo, mi var de tipo varchar de 20. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy declarando? ¿Cómo se llama la variable? Lugar. Mi var. Fíjense que para diferenciarlo yo la puse con minúscula ahí. En realidad eso depende con la notación que vayan a utilizar ustedes. ¿Y varchar de 20 qué significa? ¿El tipo de datos cómo es? Carácter. ¿Qué carácter? Pero es variable. Si yo tuviera José y tendría 20 caracteres, ¿cuántos caracteres voy a ocupar? ¿Todos los 4 o los 20? ¿O la mitad? ¿Cuánto ocuparía? Tengo solamente la palabra José. 4. 4 nada, porque es variable. Fíjense que tienen el precio, que es numérico, int de 2 decimal. Esto depende de en qué motor de base de datos lo declaren, digamos. Es posible que deseemos que el tipo de una variable coincida con el tipo usado por una columna. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con el quill, el quill es un número, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Y cuántas posiciones tiene o cuántos dígitos tiene ese número del quill? 11. Entonces, si yo creo, digamos, una columna, yo podría trabajarla a esa variable o definirla como esa columna. Entonces yo pongo acá, fíjense, en declare y yo le digo, mi var ¿qué es? Mi var ¿qué es? Es una Ahí la variable, variable. la variable. Acá luego tiene espacio, mi tabla, y acá va, mi tabla ¿qué es? Mi tabla ¿qué es? ¿Es la variable, la tabla o el atributo? La tabla. Ese es el nombre de la tabla. Entonces yo estoy diciendo, y mi var va a tomar el mismo tipo que tiene la columna, que yo acá voy a colocar el nombre de mi tabla, digamos. Entonces yo acá, por ejemplo, supongamos que yo tengo ya definido una columna que sea de tipo quill, entonces yo acá voy a decir que va a ser de tipo
will, entonces acá ya me va a tomar que va a ser de 11 dígitos, ¿no? Entonces, si es posible inicializar la variable mediante el operador dos puntos igual, entonces fíjense que yo acá le digo precio number de 300, begin precio igual a precio más 150 y bueno, ya hago la ejecución. Ahí, no estoy haciendo una asignación. ¿Dónde hay una asignación? En number, precio number, En number hay una que dice number igual a 300 y otra asignación, ¿dónde hay? en precio. En precio igual a precio más 150, ¿no? Puedo utilizar sentencias condicionales, sí, como if. Entonces tiene un if, la condición, un then, un else y un end if. También pueden hacer if anidado. Todo esto ustedes ya lo vieron, ¿no? En otras materias. Lo que pasa es que acá es distinto, o es similar, como quieran verlo, porque para tener que trabajar con instrucciones, que es lo que habíamos visto en las clases anteriores, digamos, o sea, por el if van a tener que hacer una acción u otra acción, digamos, que sería una asignación o alguna otra operación. O puedo tener ciclos. Fíjense en los ciclos, ¿esto qué sería? Como un repeat o un while. El dibujito que tienen acá. ¿Qué es? ¿Eso qué es? Un repeat. Sería un while Es un while. ¿Por qué es un while? O mientras. Porque la condición, ¿dónde está? al principio. Al principio. Fíjense en que a la forma de hacerlo, hay tres formas de hacer bucle. Una es con loop y en loop y yo pongo todas mis instrucciones. Y cuando yo quiera salir, pongo exit when y cuando se cumple la condición. Vamos, esa es la primera forma, ¿no? Que sería la más sencilla. La segunda forma sería con un loop, de la forma clásica, digamos, while, mientras se cumple la condición, un loop y un end loop y pongo mi lista de instrucciones. Esto es como el while que tenemos acá, dice que solo se inicia si la condición es verdadera al principio. Acuérdense cuál es la diferencia entre while y... ¿Cuál es la diferencia entre while y repetir? O entre mientras y repetir. El mientras, ¿En dónde está la condición de salida? ¿no? ¿En dónde está la condición de salida? Sí, bueno, uno tiene el while, ¿dónde la tiene la condición de salida? ¿Al Al principio o al principio. final? Al principio. Al principio. Y puede ser que esta lista de instrucciones en un while no se ejecute nunca o siempre se tienen que ejecutar por lo menos una vez. Puede ser que no se ejecute nunca. Puede ser que no se ejecute nunca, esa es la diferencia que hay entre un while y un mientras, digamos. En el mientras, sí o sí se tienen que ejecutar por lo menos una vez. Fíjense, y la otra forma sería hacer para y desde A hasta B entrar en un bucle y la lista de instrucciones, que ese es el for o el para clásico que ustedes ya lo conocen. Son las tres formas, entonces el loop, el while y el for o el para, ¿no? Los ciclos se ejecutan un número predeterminado de veces. Esto es lo típico del para, digamos. Si yo le pongo el para desde i, desde 1 hasta 3, ¿cuántas veces se debe ejecutar? Si yo hago desde 1 hasta 3, Tres ¿cuánto? veces. ¿Ah? ¿Cuatro? Tres veces. 3 veces. Tres veces. Le voy a contar al profesor de desarrollo. Bueno, después fíjense, ahora, eso es lo básico, digamos, ahora yo puedo tener un procedimiento almacenado. Y se le llama procedimiento almacenado porque al igual que los cursores y los triggers, queda almacenado en el mismo servidor. O sea que yo en el servidor debe tener en algún lugar para guardar mi procedimiento, mi función. Y si un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones PLSQL que puede ser llamado usando el nombre que se le ha asignado, como que algo que queda rescindente. Fíjense, acá yo pongo create o replay procedure. ¿Por qué está entre corchete o replay? ¿Qué significa? Para no estar creándolo más de una vez. No. ¿Por qué está entre Mm, corchete? Porque es como. Lo que está entre corchete es como.
opcional. Es opcional. Cada vez que ustedes vean que lo que colocan acá entre corchetes, generalmente en la nomenclatura dice que es opcional. O sea, yo podría poner create procedure, el nombre del procedimiento y lo creo, digamos. Pero ¿cuál es el tema? Si yo creo un procedimiento, no sé, sumar, y yo después le pongo create procedure, sumar, y la suma, y el procedimiento sumar ya existe, ¿qué va a pasar? ¿Se entiende o no? Cuando yo creo un procedimiento la primera vez no hay problema, digamos, pero cuando creo la segunda vez y el procedimiento ya existe, ¿qué va a ocurrir? Queda como duplicado. No, va a saltar un error, porque me dice, el procedimiento sumar ya existe, entonces la segunda vez me salta un error. La única forma de evitar ese error es que yo le ponga acá create o replace procedure, entonces le pongo sumar, entonces la primera vez lo crea y la segunda vez sobrescribe el que estaba antes. ¿No? ¿Se entiende esa parte, no? Bueno, entiende eso porque va a ser un error típico que le va a pasar, digamos. Después pongo los parámetros y de vuelta tengo entre corchetes. ¿Qué significa que esté entre corchetes? ¿Qué es como? Opcional. Es opcional. Y ese parámetro puede ser de entrada, de salida, o puede ser de entrada, salida, y tengo que definir el tipo de datos que va a ser ese parámetro. Y después el is o el as, que es como lo que veíamos en la clase pasada, para definir el alias, digamos. Fíjense este ejemplo, dice, create procedure, procedimiento 2, in, ¿qué significa in?